Buenos días, somos el equipo 9 y hoy hablaremos sobre la termografía. Está conformado por Malinay Setz, Alessandra Rodríguez, Alejandro Zapp y Eric Rodríguez. La termografía es una técnica con la que a través de una imagen podemos determinar la temperatura de cualquier objeto. Esto es debido a que la radiación infrarroja que capta el tipo de cámaras va a ser emitida y absorbida a mayor o menor medida que todas las cosas. También este se basa en el principio físico que todos los cuerpos con la temperatura diferente del cero absoluto, que esta temperatura es menos 273 grados centígrados, van a emitir una radiación electromagnética infrarroja. Para empezar a hablar de los fundamentos, el descubrimiento de la radiación infrarroja se produjo en 1800 por el astrónomo Sir Frederick William Herschel. Al hacer pasar la luz solar a través de un prisma, observó, al igual que ya había descrito el investigador italiano Landriani, que la temperatura aumentaba al desplazar un termómetro desde la zona de color violeta hacia la zona de color rojo del espectro visible. Sin embargo, Herschel fue el primero en darse cuenta de que al mover el termómetro más allá de la zona roja, la temperatura seguía aumentando. Por primera vez se demostró empíricamente que existían formas de luz invisibles al ojo humano. El espectro electromagnético se divide arbitrariamente en varias zonas con distintas longitudes de onda. Todas las radiaciones que forman parte del espectro están regidas por las mismas leyes. Las únicas diferencias se deben a su longitud de onda. Nuestros ojos son órganos fotorreceptores que han evolucionado para detectar la radiación electromagnética exclusivamente en el espectro de la luz visible. Cualquier otro tipo de radiación electromagnética, como la infrarroja, es invisible para el ojo humano. Entonces, cualquier objeto a cualquier temperatura por encima del cero absoluto está irradiado de energía. Al contrario que la luz visible, esta radiación presenta una longitud de onda mayor que no es detectable por el ojo humano. Las ondas de esta parte del espectro electromagnético son detectadas como calor. Para poder expresar de manera matemática la observación empírica de que los colores varían del rojo al naranja o amarillo a medida que aumenta la temperatura de un radiante térmico, el físico alemán Wilhelm Wien enunció la ley que indica que la longitud de onda a la que se irradia la máxima energía multiplicada por la temperatura absoluta tiene un valor constante. La longitud de onda del color es la misma longitud de la onda calculada. Así, un objeto de hierro a una temperatura ambiente presenta un pico de emitancia radiante de 9,7 micrómetros en el infrarrojo lejano, que nuestros ojos no son capaces de percibir. Sin embargo, al calentarlo, la longitud de onda emitida se aproxima a la zona del espectro visible por el lado del color rojo y el metal adquiere una tonalidad anaranjada. Yo les hablaré sobre la interacción en el cuerpo humano. Aquí la temperatura y fiebre. La temperatura corporal normal es un valor que oscila entre los 36 y 37,8 grados. Ya que existe una variabilidad en esta medida, se puede deber a diferentes factores, como son la edad, actividad física, estado emocional, fisiología, ciclo menstrual, hora de día, tipo de ropa en función de la época o temperatura y humedad ambientales. En esta figura podemos observar las temperaturas superficiales del cuerpo humano. Hay que tener en cuenta que en cada parte de nuestro cuerpo tiene una temperatura diferente, que suele ir decreciendo hacia los extremos. Se suele tomar para este valor la temperatura central, que es por defecto en la mayor de los casos se realiza bioral. Una de las partes del cuerpo humano donde las emociones se perciben con frecuencia es en el cuerpo y la cara, donde se hace manifiesto que los cambios fisiológicos surgen de los estados emocionales. Al ser un indicador fisiológico, la temperatura puede emplearse también como un marcador psicológico. La emisividad de la piel humana es de 0,98. Al configurar un valor inferior a este, podría provocar que se muestren unas temperaturas muy superiores a las que realmente tendría esa parte del cuerpo. La emisividad es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su temperatura. Aquí en la imagen vemos el objeto, la radiación cae al objeto y este objeto refleja, transmite o emite la radiación al sensor. Las aplicaciones.
La aplicación de determinación de temperaturas elevadas, no podemos usar un sensor convencional de temperatura. Entonces este puede funcionar, en la termografía es ideal. Luego está la detección de fugas, que por ejemplo hay cosas que no son visibles al ojo humano. Entonces al estar el fluido a una temperatura distinta, a la del conducto, son fácilmente de detectar en un rango de longitud infrarroja. La detección de puntos calientes, que cuando en instalaciones eléctricas, cuando hay una conexión que sufre un sobrecalentamiento. En la detección de intrusos, cuando detectar objetos que no deberían de aparecer. También en el deterioro de aislantes, que hay aislantes eléctricos que recubren los cables, y estos son térmicos, y estas son como para las calderas u hornos. Entonces cuando sufren algún desperfecto, pues dejan salir el calor exterior. Y el comportamiento frente a temperaturas. Por ejemplo, cuando se hace alguna investigación o monitorización, podemos observar que si se puede sobrecalentarse algún objeto, una pieza o lo que sea de nuestro interés. La temperatura corporal, que esta es la que usamos prácticamente en el COVID. También no solo se usa como para detectar si tienes fiebre o algo así, sino que también se usa para detectar tumores, lesiones o infecciones en pacientes. En la figura se muestra de manera general cómo funciona una cámara termográfica. Parte de la energía saliendo del objeto a inspeccionar es absorbida por la atmósfera. La temperatura que se mida en ese momento será la temperatura aparente. La cámara lee la energía infrarroja aparente que llega y calcula la energía infrarroja que sale del objeto. Basado en los datos de distancia al objeto, humedad relativa y temperatura atmosférica, luego resalta la energía infrarroja reflejada, y de esta manera estima la energía infrarroja emitida por el objeto, basado en los datos de temperatura ambiente reflejada y emisividad de la superficie del objeto. De ejemplos de uso de la termografía. Bueno, desde que la termografía se popularizó por el uso de la medición de temperatura, fueron saliendo más campos para la aplicación de esta gran técnica. Primero tenemos el ensayo termográfico para una mayor eficiencia energética. Bueno, estos ensayos pueden ser requeridos para contribuir a la mejora de eficiencia energética. Esto se trata pues de una práctica dirigida a producir el máximo empleando la menor cantidad posible de energía. El objetivo de esto es pues reducir el consumo para el ahorro económico y sobre todo para la protección del medio ambiente. Un estudio termográfico pues permite alargar la vida útil de los equipos, localizar fugas y averías, reducir operaciones de mantenimiento y, como mencionamos, una mayor eficiencia energética en general. Investigamos una de las empresas que hace estos servicios, que se llama SCI Control and Inspection, expertos en ensayos termográficos. Como esta hay muchísimos más que se dedican a eso. Por consiguiente tenemos unos ejemplos muy interesantes que como ingenieros biomédicos se aplican a nuestro campo, ¿no? O sea, debemos saber de eso y pues el cómo están hechos. Uno de ellos es la granja de aves. Esta es una fábrica incubadora. Se encarga de hacer nacer y sobrevivir hasta su expedición el máximo de pollos y pavos a partir de los huevos. En diapositivas se observan diferencias de temperatura no deseables en las bandejas de los pollitos. Una diferencia de 5 grados centígrados puede significar un 10% de muertes. Y por último tenemos la prevención de la aparición de mojo y rehabilitación. Es una característica de alguna de las cámaras termográficas. Esto es la visualización del riesgo de condensación gracias a una escala especial desde 0 al 100% de humedad. Podemos ver en la imagen que se señalan en rojo las zonas con más riesgos de condensación, en verde las más secas. Según el código técnico de edificación, a partir del 80% ya puede aparecer mojo, por lo que esta característica es específica para patologías en la construcción.
La termografía mamaria es una novedosa técnica no invasiva que no emite radiación, no comprime el seno, por lo tanto no es dolorosa, que se utiliza actualmente como un complemento para el diagnóstico del cáncer de mama. La termografía puede servir o sirve o ha sido autorizada como complemento a los estudios diagnósticos que ya tenemos, es decir, como complemento tanto a la mamografía y o a la ecografía. Y aún más, combinadas las técnicas de la mamografía con la termografía, la posibilidad de diagnosticar un cáncer, algunos estudios se ha reportado alrededor del 98%. Una prueba en la que la paciente es ubicada frente a dos cámaras infrarrojas que toman 23 fotografías por segundo. Simultáneamente, una corriente de aire frío va enfriando los senos. Con esto se logra bajar la temperatura, que haya vasoconstricción, quedando en evidencia las zonas del seno más calientes. Es decir, las áreas del seno donde haya un crecimiento anormal de células tiene mayor temperatura que el resto de la región. Efectivamente son cámaras infrarrojas de altísima sensibilidad, tiene sensibilidad de 0.01 grados centígrados y toman alrededor de 23 imágenes por segundo, prácticamente es un video. Y luego finalmente, después de los 6 minutos que dura todo el proceso del estudio, entonces el software compara las 23 imágenes por segundo durante 6 minutos y entonces nos arroja un resultado. La termografía obviamente es mucho más sensible para lesiones superficiales. Sin embargo, algunos cánceres que tienen unas actividades metabólicas más severas pueden ser detectadas por esta técnica, independiente de la profundidad.